Hola, mi nombre es Jorge Andrés Varela y junto a mi grupo conformado por Mariana Rueda, Laura Fierro y Catherine Escobar, vamos a comentar un artículo de investigación que habla sobre un posible tratamiento para la enfermedad del dengue. El artículo tiene por nombre Los inhibidores de las proteínas quinasas C-CRC bloquean el ensamblaje y la maduración del virus del dengue. Este artículo fue publicado por la doctora Priscilla Yang y el doctor Justin Hang Chu. Ambos son expertos en microbiología e inmunología y pues este artículo fue publicado en el 2009. Y bueno, en resumen, en la investigación se le realizó un seguimiento al virus del dengue cuando infectó varios tipos de célula y esto se hizo pues por medio de inmunofluorescencia, que se marcaron los anticuerpos que iban a detectar algunas proteínas de envoltura que poseen estos virus cuando entran a la célula y se hizo un tratamiento con un fármaco que usualmente se usa para el tratamiento de leucemia llamado dasatinib y se observaron los efectos de este medicamento sobre estos procesos. Pero bueno, antes de entrar en detalle, primero tenemos que preguntarnos qué es el dengue. Y seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado con noticias como estas. Los casos de dengue se han incrementado. Situación de salud pública muy complicada por cuenta del dengue. Una alerta por los más de 12.000 casos de dengue y 23 muertes por el aumento en los casos de dengue. Bueno, el dengue es una enfermedad infecciosa tropical causada por el virus DENV o el virus del dengue, que es un tipo de flavivirus perteneciente a la familia de virus flaviviridae, como lo podemos ver en la gráfica. Este virus usa como vector de transmisión a las hembras infectadas de los mosquitos Aedes, especialmente Aedes aegypti y Aedes albopictus. Y hay 4 serotipos de este virus: el DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4. El dengue es una enfermedad similar a la gripa que puede afectar a cualquier persona, desde madres lactantes hasta niños pequeños y adultos de cualquier tipo. Y tenemos que en Colombia los casos de dengue anualmente tienen cifras alarmantes. Por ejemplo, tenemos que entre enero y junio del 2020 se presentaron 58.319 casos de dengue y 33 fallecidos según el Ministerio de Salud. Algunos síntomas del dengue son la fiebre de hasta 40 grados centígrados, el dolor de cabeza muy intenso, el dolor en los globos oculares, el dolor en los músculos y en las articulaciones, náuseas, vómitos y muchos síntomas que normalmente requieren de incapacidad y en algunos casos de hospitalización. Por ejemplo, están los casos en los que el dengue se agrava y se convierte en dengue hemorrágico. Recordemos que cualquier dengue podría convertirse en dengue hemorrágico si no se cuida de manera adecuada y se convierte en un cuadro clínico severo. Y con respecto al artículo, se plantearon unas preguntas de análisis que tienen que ver con el método usado en la detección y el seguimiento que se le realizó al virus del dengue al infectar las células y con el virus del dengue en general. La primera es cuál es la ventaja de la inmunofluorescencia directa e indirecta, cómo se dieron cuenta los investigadores que el dasatinib es un posible fármaco para contrarrestar el virus del dengue y siguiendo la misma línea de investigación, cuál sería la próxima investigación de los autores. Y finalmente, ¿por qué mejor no se usaron técnicas de histoquímica o citoquímica para el experimento si son más fáciles y sencillas de usar que, claro, el método de fluorescencia? A continuación, Mariana iniciará respondiendo la primera pregunta. La respuesta a la primera pregunta planteada, basada en el artículo, es de suma importancia tener claros los siguientes conceptos. En primer lugar, tenemos el término antígeno. Este se define como cualquier tipo de sustancia que logre inducir al cuerpo a que produzca una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, toxinas, bacterias, químicos u otras sustancias que puedan encontrarse en el ambiente fuera del cuerpo son considerados antígenos. Luego tenemos el concepto de anticuerpos, los cuales son proteínas que circulan por la sangre y son parte del sistema inmunitario. Cuando los anticuerpos reconocen antígenos, buscan la forma de neutralizarlos. Además, una vez el cuerpo se ha expuesto a los antígenos, los anticuerpos que fueron producidos para atacarlos persisten en la sangre para proteger al cuerpo en caso de que vuelva a entrar en contacto con el mismo antígeno. Ahora bien, con esto claro podemos hablar de la inmunofluorescencia. Esta consiste en un conjunto de técnicas que emplean anticuerpos conjugados con fluorocromos para detectar y localizar antígenos específicos, ya sea en las células y o tejidos. En el caso del artículo, los investigadores presentaron un test basado en imágenes de inmunofluorescencia adecuado para la identificación de inhibidores de moléculas pequeñas de la infección y replicación del virus del dengue. Sin embargo, hay dos tipos de inmunofluorescencia, la directa y la indirecta. ¿Pero cuál es la ventaja de usarlas?
En la directa, el procedimiento se da en un paso básico de reacción, y esto es una ventaja, ya que su proceso no tarda mucho tiempo. En esta, la muestra que contiene el posible antígeno es puesta en contacto con un anticuerpo monoclonal conjugado con un fluorocromo. Si el antígeno está presente en la muestra, luego se formará un complejo antígeno-anticuerpo, y la reacción positiva en forma de fluorescencia puede verse gracias a un microscopio de fluorescencia. Además, es bastante práctico ya que en caso de no haber antígeno, la fluorescencia no identificará nada. Por otra parte, está la inmunofluorescencia indirecta, la cual consiste en que un anticuerpo primario reconoce al antígeno diana y se une a él, mientras que el otro anticuerpo es el que está marcado con fluorocromo. Este reconoce al primario y se une también a él. Aunque esta técnica requiere de más pasos que la anterior, una ventaja es que esta inmunofluorescencia indirecta es más flexible, dado que existe la posibilidad de que un anticuerpo primario se una a más de un anticuerpo secundario, y eso significa que se amplifica o aumenta la señal. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Jorge, que dará respuesta a la segunda pregunta. Ahora voy a dar respuesta a la segunda pregunta, que dice cómo se dieron cuenta los investigadores de que el dasatinib era un posible fármaco para contrarrestar el virus del dengue. Y bueno, los investigadores iniciaron planteando la hipótesis de que los inhibidores de quinasas pueden usarse para desenmascarar las vías de transducción de señales celulares cooptadas por el virus del dengue durante su ciclo de replicación. Y como se puede observar en la tabla, 18 compuestos distintos, 18 inhibidores de quinasas, se estudiaron durante ensayos secundarios para observar cómo se comportaba el virus después de infectar la célula y se le aplicaban estos inhibidores. Estos experimentos pues permitieron medir el efecto de cada inhibidor sobre la salida de la infección por DNB y distinguir entre los efectos de los inhibidores de quinasas individuales en los procesos que ocurren temprano en el ciclo de replicación del virus del dengue. Después se infectaron células distintas con DNB2 y se trataron con concentraciones no citotóxicas de dasatinib durante 3 días. Después de hacer un conteo de los residuos virales, se reveló una inhibición dependiente de la dosis de la infección del DNB2 en las 3 líneas celulares tratadas con dasatinib. La efectividad del dasatinib se había probado con virus parecidos al del dengue, como por ejemplo es la de el MODOK, que es otro flavivirus que afecta a los roedores. Y pues esta inhibición de las células Vero por dasatinib se produjo de una manera dependiente de la dosis similar a la observada en la inhibición de DNB2. En la imagen A podemos observar que a medida que aumenta la concentración de dasatinib, disminuye la cantidad de infección en todas las células. En esta imagen podemos observar en verde que están todos los antígenos, que en este caso son las proteínas del virus del dengue, que están siendo detectados por los anticuerpos marcados con inmunofluorescencia de estas células. Casi no hay, significa que las células están libres del virus. Lo que vemos en azul son los núcleos marcados con DAPI en inmunofluorescencia. Entonces vamos a ver cada uno. Pues primero vemos las células Vero, que son células epiteliales del riñón de mono verde africano, pues cultivadas en laboratorio. Vemos que la evolución de la infección es diferente cuando hay dasatinib y cuando no hay. Cuando hay dasatinib, pues casi que se erradica la infección, mientras que cuando no hay, pues podemos ver un arraigo de la infección en las células. Aquí tenemos el mono verde africano, por si no lo conocían. Luego podemos ver la evolución de la infección en las células cultivadas de hígado humano. Si vemos atrás, estas eran las células a las que más afectaba el virus, y también vemos que hay una reducción notable de la infección cuando se trata con dasatinib a cuando no se trata con dasatinib. Y lo mismo pasa con las células de la larva de zancudo, aunque no es tan notorio cuando se tratan con dasatinib y cuando no. Pues cuando se tratan con dasatinib, evidentemente hay una reducción del virus casi que completa. Continuando con las preguntas, ¿cuál sería la próxima investigación de los autores? Ya teniendo en cuenta las investigaciones hechas, se destacan 3 importantes. 1. La interferencia del ARN. 2. La importancia de las quinasas SRC. Y 3. La vacuna. En cuanto a la interferencia del ARN, sería muy útil realizar una investigación para encontrar formas para interferir la replicación del ARN en la célula huésped en la cual se encuentra el virus. En cuanto a la importancia de las quinasas SRC, se menciona que es importante
hacer un estudio para determinar si las quinasas de la familia SRC adicionales tienen papeles importantes en la replicación del virus. Y por último, la vacuna. En el artículo se enfocan principalmente en el tratamiento del virus cuando ya se encuentra en el organismo. Ahora, sería importante realizar investigaciones enfocadas en medicamentos que prevengan el virus para así evitar riesgos en la vida de las personas. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre por qué no se usaron técnicas histoquímicas o citoquímicas. Pero primero debemos definir estos dos términos para poder entender mejor la respuesta. Por un lado, tenemos que la citoquímica es la rama de la biología celular enfocada en el estudio de la composición química de las células y sus procesos biológicos moleculares mediante análisis químicos y químico-físicos que permitan su observación. Por otro lado, tenemos que la histoquímica se considera como el conjunto de técnicas que permiten la identificación, localización y cuantificación de una sustancia en un tejido o en una célula. Como podemos ver, son términos muy similares, mas no iguales. Ahora sí podemos continuar con la respuesta. Teniendo en cuenta que para el tipo de investigaciones que se realizaron en el estudio se necesitaba un método que contara con mayor selectividad, es por esto que prefirieron usar el método de microscopía de ensayo de inmunofluorescencia, el cual les permitió la detección de moléculas pequeñas que inhiben cualquier paso del ciclo de replicación del virus. En cambio, si hubieran hecho procesos como histoquímicos o citoquímicos, hubiera sido un poco más difícil seguir estos procesos. Eso fue todo. Muchas gracias.